puede dar una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Gloria, pueden tomar sus lugares en el nombre de Jesús. Una vez más, sean bienvenidos a la casa del Señor. ¿Decimos amén? Bueno, como saben, estamos en pendiente de los temas de doctrina, mis amados hermanos, acontecimientos futuros. Amén. Hace unos días hablamos del arrebatamiento y hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor de la gran tribulación. Miren, este tema, repito, ya saben, es doctrina. Amén. No lo voy a tocar a profundidad como debería de ser, porque entonces no vamos a acabar. La misma palabra lo dice, por cuanto es doctrina, es lo básico, ¿verdad? Es doctrina básica, más no significa de que solamente lo que hablemos eso sea todo. Amén. Yo me imagino que ustedes ya saben algo acerca de lo que es la gran tribulación. Amén. ¿Sí o no? Amén. Entonces miren, pues básicamente podemos resumirlo, mis amados hermanos, que la gran tribulación es uno de los acontecimientos futuros, lógicamente, ¿verdad? Está íntimamente ligada con lo que es el gobierno, mis amados hermanos, del anticristo acá en la tierra. Está íntimamente ligada con lo que es, con lo que son, mejor dicho, todos aquellos que creyeron en el Señor, pero no llevaron una vida, mis amados hermanos, que agradara al Señor, y lastimosamente, lo muestra la Biblia en el libro de Apocalipsis, les tocó quedarse, amén, a ese gobierno del anticristo, en donde aparentemente todo era paz, mas sin embargo la Biblia muestra que a la mitad de la semana el anticristo se manifestará tal y como lo que es, y entonces iniciará la gran tribulación. Sabemos que son este periodo de tribulación y gran tribulación son 7 años, amén. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación, en medio del cual, mis amados hermanos, podemos decir que todo lo malo que vaya a pasar en ese periodo tiene que ver con un gobierno, pues, déspota, ¿verdad? Un gobierno, mis amados hermanos, en donde aparentemente todo era paz y seguridad, pero cuando ya el anticristo se manifieste como lo que es, y ahí lo vamos a ver, que la Biblia muestra que va a impedir que se rinda culto, y va a querer que todo el culto se le rinda a él. Entonces la gente, mis amados hermanos, se acordará de que todo esto se les profetizó, se les predicó, y empezará un periodo, mis amados hermanos, llamado la gran tribulación, amén, en donde la Biblia muestra que la gente, miren qué tremendo esto, va a desear morir, pero no va a poder, porque la muerte, dice, huirá de ellos. ¿Se imaginan ustedes, mis amados hermanos, qué tanta tribulación, que es lo que estamos hablando, va a poder sentir la gente, que va a tener deseo de morir? Y parte de su castigo, si lo queremos ver así, no es que Dios los esté castigando, sino ellos escogieron, mis amados hermanos, por desobedientes, va a ser que la muerte les va a huir. Va a ser algo, mis amados hermanos, lamentablemente para los que se lleguen a quedar espantoso, horroroso, como lo quieran ver. Pero ¿en dónde? Respóndanme esta pregunta. ¿En dónde se decide quién va a pasar el periodo de tribulación y quién se va arrebatado? ¿En dónde se decide? La respuesta es bien sencilla. Aquí, en este momento que tú y yo estamos viviendo, en cada una de las cosas que hacemos, estamos decidiendo, mis amados hermanos, en dónde vamos a ir a pasar la eternidad. Todavía en el periodo de la gran tribulación, todavía, mis amados hermanos, habrá una etapa en la que el Señor va a prolongar su misericordia, mis amados hermanos, y todavía de ahí dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, ¿y quiénes son estos que vienen de ahí de la tierra? Y le responden, esos son los que vienen de la gran tribulación y vienen de lavar sus vestiduras con su propia sangre. ¿Quiénes son esos? Amén. Aquellos que en el periodo de tribulación, recuerden que son 7 años, 3 años y medio de tribulación, pero 3 años y medio de gran tribulación. Amén. Entonces, ¿quiénes son estos? Los que vienen de la tribulación, los que con su propia vida, amén, por no irse arrebatados, pues ahí sí negaron al anticristo, negaron su pecado, y por no querer rendirse delante del anticristo, por no querer
recibir el sello de la bestia, ¿verdad? Prefirieron la muerte, menospreciaron su propia vida. ¿Por qué? Porque se recordaron que todo lo que se les predicó era cierto. Pero mis amados hermanos, en ese momento la única salvación va a ser que le quiten la vida a uno, literalmente. Entonces, ¿para qué vamos, mis amados hermanos, a esperar que alguien nos quite la vida para ser salvos cuando tenemos la oportunidad en este periodo que estamos viviendo de hacer bien las cosas? ¿Cuál es el gran temor, mis amados hermanos, de mucha gente? Muchos dicen, mire, yo le oro al Señor y yo sé que no estoy bien. Eso es lo peor, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos decir, yo sé que no estoy bien, porque si lo sabemos, ¿por qué no hacemos nada por cambiar? ¿Saben qué es lo más tremendo dentro de este periodo tribulacionario? Y es por eso que, miren, yo le decía, yo creo que se lo mencioné a ustedes uno de estos días, que yo le decía a la pastora que si se pudiera, pero no se puede, ¿verdad? Me gustaría regresar a la etapa en la que tenía 20 años, pero con la mentalidad que tengo el día de hoy. ¿Por qué creen que yo traigo ese pensamiento? Y esto no es ninguna indirecta, sino es una bien directa, mis amados hermanos. Amén. Porque a la edad que muchos de ustedes tienen jóvenes, con todo respeto se lo digo, no saben ni qué es lo que quieren. Y lamentablemente están sembrando, y que Dios nos libre, pero yo tengo que decirlo porque es lo que vamos a hablar, pero muchos jóvenes se van a quedar. ¿Por qué creen que se van a quedar? Porque ni siquiera saben, y yo espero que me den a entender con esto. Yo no quiero ofender a nadie, sino a todos, dijo el apóstol. No son bromas. Pero es que ni siquiera saben a qué vienen a la iglesia. Ni siquiera eso saben. Ahorita ustedes pueden escuchar, miren qué tremendo, no sé si ya escucharon la noticia, pero los chinos, hay un, no sé cómo le llamarán ellos, pero a lo que a nosotros le llamamos acá, departamento, amén, un X departamento, ¿verdad? Amén. ¿Sí saben qué es un departamento? ¿Aquí en qué departamento estamos? Guatemala. Entonces, gracias. Los chinos, no sé cómo le llaman, repito, pero para poder ejemplificarlo, tienen un departamento en su país en donde otra vez están en cuarentena, en donde otra vez están encerrados. ¿Por qué? Porque otra vez empezó a manifestar todo, ya no lo del, bueno, la variante esa del Omicron, que al final viene a ser lo mismo del COVID, ¿verdad? Otra vez están encerrados. ¿Y qué va a pasar si esto se vuelve a salir de control? ¿Les gustó ese periodo? ¿A quién le gustó? Yo creo que a nadie, mis amados hermanos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca a cada uno de nosotros? Saber qué estamos haciendo no solamente acá en la iglesia, sino qué estamos haciendo acá en esta vida. Recuérdense que está escrito, mis amados hermanos, que cuando el Señor venga va a ser dichoso y bienaventurado, y se le llamará siervo útil, siervo fiel, bienaventurado. Entra, se le dirá, en el gozo de tu Señor, a aquel que cuando el Señor regrese lo encuentre haciendo aquello que lo dejó haciendo, lo encuentre haciendo aquello para lo cual lo envió. Por eso les digo, me gustaría regresar el tiempo a X edad y a la edad en la que todos estábamos jóvenes, pero con otro tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque lamentablemente, mis amados, nosotros que estamos jóvenes, pero ya pasamos por esas edades, qué sé yo, de los 13 a los 22, digámoslo por ahí, en donde uno, la verdad, como dicen los mexicanos, le vale todo a uno. No tiene un sentido por el cual vivir, mis amados hermanos, cuando viendo todo lo que está pasando deberíamos estar centrados en ¿qué? En buscar del Señor, pero de verdad, con todo el corazón. ¿Me voy dando a entender o no? Pues todo eso, mis amados hermanos, nos va a ayudar, ¿para qué? Para no llegar a ese periodo de tribulación. Porque miren, ¿qué es lo que va a estar pasando? Ustedes lo saben, porque yo se los he dicho en más de una oportunidad. Que cuando venga el arrebatamiento, amén, eso es lo que está pronto, por todo lo que está pasando, todo lo que está escrito se está cumpliendo. Cuando seamos arrebatados, amén, ¿a dónde vamos los que somos arrebatados? ¿Qué va a pasar con nosotros? Mientras que acá la tierra está en 7 años de tribulación y de gran tribulación, ¿qué vamos a estar haciendo los que nos fuimos arrebatados? Cuando vamos a estar casando. Ay no, pastor, si yo cruci calavera al matrimonio. Es que miren, ustedes a vez les puede dar risa, pero si todo el mundo vamos a casar,
Y la misma Biblia dice, mis amados hermanos, que es un misterio, amén, que la unión de Cristo con la iglesia es similar al matrimonio. ¿Sí o no? Mire, aquí hagamos a un lado si nuestros padres se casaron o no se casaron, hagámoslo a un lado, amén. Pero ¿de dónde venimos nosotros? Simple, de una unión de un hombre y una mujer. Que además así está escrito, que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá. Lógicamente está hablando del matrimonio y dos uniones más, amén. Pero es hacia lo que vamos todos nosotros. Entonces, ¿cómo deberíamos de estar viviendo? Miren, yo les he contado, mis amados hermanos, que el día que yo me casé, no me recuerdo exactamente la hora, si la hora estaba, que la actividad iniciara a las 3 o a las 4 de la tarde. Pero a las 12 del mediodía yo ya estaba en el templo. 12 del mediodía yo ya estaba listo. Y la novia, ustedes, ya ni me acuerdo a qué hora llegó. Armamos una cadena como de 50 canciones porque la novia nunca llegaba. Y como solo teníamos nuestras hojitas y eran las únicas que nos sabíamos, empezamos y... Pero les pongo este ejemplo, ¿por qué? Porque a las 12 del mediodía yo ya estaba listo en el templo. ¿Y qué creen que estaba haciendo? Orando al Señor. A veces me fui a orar. ¿Qué otra cosa iba a hacer yo en el templo a las 12 si la actividad era a las 3 o las 4 de la tarde? ¿Qué otra cosa podía hacer yo ahí? Ese es un ejemplo terrenal. ¿Y cómo deberíamos estar nosotros? Pero usted dijo que la novia llegó tarde, pastor. Si miramos la parábola de las 10 vírgenes, que esta también entra dentro de este tema, ¿qué le pasó? Que eran vírgenes y la Biblia claramente dice que estaban esperando al novio, pero dice que se durmieron. Dice que se les acabó el aceite a unas y cabecearon, y cuando estaban dormidas se escuchó una voz que dijo: he aquí, el esposo ya viene. ¿Y se casó alguna de ellas? No, ¿por qué? Porque ellas estaban esperando al novio para casarse, pero como se quedaron dormidas, en ese cabecear, el esposo, me imagino, les pasó enfrente, se fue a casar y regresó, y ya cuando regresó, ya venía casado. Entonces, mis amados hermanos, yo de verdad les digo, esto con consentimiento, no como dice aquel cachito, sino con un verdadero sentimiento de que es tiempo de que ustedes y yo estemos preparados, ¿no? Es tiempo para que, no sé si es acá, pero es que he estado estudiando mucho, pero en algún lado va a estar, pero creo que sí es acá. Si no es acá, me van a tener que creer. Pero traigo una cita acá, mis amados hermanos, en donde habla, vamos a buscarla, déjenme ver. Sí, es acá. Aquí está, esta cita. Solo se los voy a mencionar, no la voy a leer. Pero en esa cita, mis amados hermanos, de Ezequiel capítulo 37, está hablando de ¿qué? De un periodo, mis amados hermanos, que va de un acontecimiento que va a pasar dentro de este periodo de la tribulación y la gran tribulación. Pero a mí me sorprende que el capítulo 37 del libro de Ezequiel, ustedes que todos lo saben, ¿cómo empieza? ¿De qué empieza hablando el capítulo 37 de Ezequiel? Si tienen Biblias, ábranlas, hermanos. ¿Se dan cuenta de qué empieza a hablar? Empieza a hablar de un valle de huesos secos, de un ejército que estaba muerto, luego resucita, y ese mismo capítulo, ahí se los demostré, ahí está la cita, habla de una parte del periodo de la gran tribulación, pero ¿cómo empezó ese capítulo? Reviviendo a un valle de huesos secos, mis amados hermanos. ¿Y cuántos huesos secos habrán entre nosotros? No volteen a ver a Luis. ¿Pero cuántos huesos? ¿Será que tendremos nosotros algún hueso seco, mis amados hermanos? No me respondan, pero muy probablemente sí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar antes de ese periodo tribulacionario y de gran tribulación? Que todo aquello que en nosotros esté muerto tiene que revivir. Y la Biblia dice que de ahí se levantó un gran ejército poderoso. ¿Quién es ese ejército? Pues es la novia, mis amados hermanos. Somos nosotros, somos la iglesia que nos estamos preparando de muertos a ser formados como un ejército. Amén. La Biblia habla en el Cantar de los Cantares de una litera de 60 valientes, de la litera de Salomón. ¿Y quién es esa litera? La iglesia que se va arrebatada.
Si Cristo tardara en venir, mis amados hermanos, y a nosotros nos toca vivir X cantidad de años más, de todas formas tenemos que vivir de tal forma, escúchenme lo que voy a decir, que si nos tocara ir a dormir, entiéndase, si nos tocara ver muerte, que se cumpla lo que escrito está, que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Cuándo? Cuando venga el arrebatamiento. O sea, de todas formas, amén, vamos a ser arrebatados. Si nos toca morir y Cristo no ha venido, amén, pero cuando Él venga en arrebatamiento, si nos morimos honrándolo, ¿qué dice la Biblia? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, si fuera el caso que algunos estemos vivos, amén, que quedamos vivos, seremos arrebatados juntamente y unidos con ellos. ¿En dónde? En los aires. ¿Se dan cuenta? De todas formas vamos a ser arrebatados. No importa aquí en este momento si nos toca morir o vamos a estar vivos, pero es en este momento que estamos viviendo en donde se define, mis amados hermanos, qué va a pasar con esos 7 años. Ustedes podrán ver ahorita lo que está pasando en el mundo, mis amados hermanos, y como todo lo que está pasando está lejos, podemos pensar, pobrecito, y que lo bendiga, pero ustedes y yo estamos viviendo tranquilos. Pero algunos de ustedes se han puesto a pensar, no sé si lo han pensado, ¿cómo estaríamos, por ejemplo, si viviéramos en Ucrania? ¿Será que estaríamos igual? ¿Se han dado cuenta en los videos qué es lo que la gente está haciendo ahora? Lo mismo que pasó en el mundo entero con esto de la pandemia, allá en Ucrania, están orando al Señor. ¿Por qué no lo oraban antes? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, la raza humana está viviendo un tiempo de acomodamiento. Oye, miren, a mí me llamó mucho la atención porque yo estaba estudiando esto para predicarlo hoy, y el apóstol no habló de esto, pero sí mencionó la gran tribulación y empezó a explicar lo que el anticristo, y es algo de lo que vamos a hablar nosotros, lo que tiene que hacer el anticristo cuando él venga. Pero la Biblia dice que el espíritu del anticristo ya está en operación. Y una de las cosas que hace el espíritu del anticristo es que estorba la alabanza y las ofrendas. El apóstol hacía una pregunta y les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes? Bueno, miren, se nos ha enseñado de que ustedes y yo ofrendamos por amor, muy bien, así me gusta, y diezmamos porque si no, no tengo privilegios. No, ¿por qué diezmamos? Mandamiento. Más o menos. Obediencia. Ahí está. Diezmamos por obediencia. ¿Por qué? Porque es una ley, es un mandamiento. Amén. Pero ofrendamos. No, ahora, esta pregunta la hacía el apóstol hoy. ¿Y qué creen ustedes que en las iglesias se recibe más? ¿Diezmo u ofrenda? Está dura la respuesta, porque si digo esto va a decir que no hay amor, y si digo lo otro va a decir que no hay obediencia. ¿Qué creen que se recoge más en las iglesias? Ojo que no estoy diciendo en esta iglesia, estoy diciendo en las iglesias. Ofrendas. ¿Cada cuánto ofrendan ustedes? Cada domingo después de la rifa. Sí, ¿verdad? Por lo menos, hermanos, espero yo que ofrenden en todos los cultos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que uno es más? Ama o obediente. Entonces ese es el gran conflicto, mis amados hermanos, que amamos, pero a la vez también somos desobedientes. Y no se puede hacer así. Pero bueno, no voy a entrar en ese detalle, porque si no, no voy a hablar de lo que tengo que hablar, aunque ya estoy hablando, ¿verdad? Vean pues, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, esto es lo que me interesa, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Amén. En otras palabras, ¿para qué el Señor nos permite tener la Biblia, tener pastores, mis amados hermanos? Para que de alguna forma nos expliquen, nos hagan saber, como lo dice claramente ahí, las cosas que deben suceder pronto. Amén. Y díganme ustedes, si el arrebatamiento, si la venida de Cristo en el arrebatamiento está pronta, ¿qué tan pronto está entonces la tribulación? Y esto es automático. La iglesia se va y empieza el periodo tribulacionario. Así de simple.
Entonces este periodo de tribulación y gran tribulación, mis amados hermanos, si el arrebatamiento es inminente y está ahí a la vuelta de la esquina, atrasito viene la tribulación. ¿Y en qué momento empieza la tribulación? Cuando la iglesia se va y entonces se manifiesta, como lo quieran ver ustedes, el anticristo, el hijo de iniquidad, el hijo de perdición, se manifiesta y empieza el periodo tribulacional. ¿Por qué es que no se ha manifestado? Porque la Biblia muestra que hay dos entidades acá que lo detienen por un momento, y es la iglesia y el Espíritu Santo. Por eso es que aún no se ha manifestado. Pero la Biblia muestra que cuando entre la multitud de los gentiles que tienen que ser salvos, entonces, una vez el número de los gentiles, entiéndase nosotros que tenemos que ser salvos, entonces Cristo viene. Entonces mejor no me arrepiento, pastor. ¿Usted vas a quedar? ¿Me voy dando a entender? Mateo capítulo 24, versículo 21. Porque habrá entonces, ¿qué dicen mis amados hermanos? Gran tribulación. Amén. Cual no, vean esto, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Se imaginan ustedes? ¿Qué piensan ustedes según lo que dice esta versión? ¿Habrá sido tremendo el diluvio? Imagínense morir ahogados, ¿verdad? Y la Biblia dice que no ha habido gran tribulación como la que va a venir, ni habrá. Entonces esto va a ser, como dice el apóstol, cardíaco. Pero ¿para qué vamos a experimentar ese periodo? ¿Para qué? Es que yo quiero ver cuánto calza el anticristo, tal vez le puedo ofrecer zapatos. Ay, hermano. Y si aquellos días, escuchen esto, no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Pregunto, ¿cuáles días? Ahí está clara, ahí está en la pantalla la respuesta. Los días de la tribulación serán acortados. ¿Para quiénes? Para los que se quedaron, pero que eran escogidos. Por eso es que va a ser 3 años y medio. O sea, son 7 años, amén. Pero van a haber 3 años y medio, ¿en dónde? La gente, y ahí van a ver la cita, la gente va a buscar la muerte, pero no la va a encontrar. Y todos estos que se les acortó los días y fueron muertos, pero llegaron a la presencia del Señor lavando, derramando su sangre para lavar sus propias vestiduras, pues en estos días que se les acortaron. Entonces a mí me gustaría que hoy viene el arrebatamiento y de una vez que me maten, pastor. ¿Será que va a ser así? No, va a tener que sufrir algo. ¿Por cabezón, cabezona, desobediente, vivir según su propia opinión. Pero bueno, al final cada uno decidirá, mis amados hermanos, a dónde va a ir a pasar su eternidad. Después del arrebatamiento de los creyentes, la tierra experimentará un periodo de gran sufrimiento y tristeza conocido como la gran tribulación. Lucas, y aquí ya estoy desarrollando el tema. Esto es parte de lo que va a acontecer en la gran tribulación. Lucas 17:34, y no se olviden de que hay examen, porque miro que muchos de ustedes no traen en dónde apuntar. Y entonces, aunque les duele y les caiga mal, no sé a qué vienen, hermano. Amén. Así yo vengo a recibir al Señor y sus cuadernos. Ya cuando estoy en el colegio, pues, ¿y esto qué es? No se me salte, pues, tranquilo. Y dice que de verdad, mis amados hermanos, no sé, de verdad, no sé. Pero bueno, ustedes sabrán qué van a hacer. Tal vez van a apuntar ahí en la tribulación. Lucas 17:34. Os digo que en aquella noche, escuchen esto, estarán 2 en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién de ustedes será tomado? ¿Y con quién duermen? Solo, pastor. Entonces probablemente el que no duerme al lado de ustedes se va arrebatado. ¿Eso qué quiere decir, pastor? Que me quedé. Si no traen dónde anotar, sí. Esa es broma. No van a pensar que es doctrina. Pues ya leí.
Sí, aquí está. Versículo 35. 2 mujeres y un sueldito. Ah, no. 2 mujeres estarán moliendo juntas. ¿Qué dice? Una será tomada. ¿Será que la dueña del molino o la que va a moler? Para mí que la que va a moler, porque está haciendo algo. La otra se lo está cobrando. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y... ¿Quién les gustaría ser, mis amados hermanos? El que está tomado. Ay, tampoco. El que sea tomado. Entonces, mis amados hermanos, hagamos algo que de verdad se pueda ver. El hermano de verdad que está creciendo espiritualmente. La hermana está creciendo espiritualmente. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar su mano y decirme, pastor, yo estoy creciendo espiritualmente? Pero levanten su mano, lo quiero ver. Ay, no, hermano, entonces, ¿qué estamos preparando? Si es que si ustedes no están creciendo, miren, hasta la gana de tomarte, se me fue. Es que tenemos que estar creciendo. Si no estamos creciendo, vuelvo a la carne y no se me ofendan, pero entonces ¿a qué venir? Yo ya no vengo. Peor todavía. Porque escrito está, no dejen de congregarse. Es que estas cosas son serias, mis amados hermanos. Aquí no estamos jugando. Amén. Durante ese periodo el pueblo judío volverá en incredulidad a la tierra de Palestina, a Israel. Aquí está la cita que les digo, miren, Ezequiel 37:21. Y esta imagen, mis amados hermanos, ¿por qué esta imagen? Porque en los últimos años los judíos han estado regresando a su país. ¿Y por qué están regresando? Por muchas causas, pero la principal es porque Dios así lo dijo, que Él haría que su pueblo regresara. ¿Pero por qué? Porque todos los que estén ahí, mis amados hermanos, todos ellos van a tener que pasar lo que es una batalla, bueno, varias batallas tremendas, mis amados hermanos, como una batalla, por ejemplo, como una guerra, como la que es Gog y Magog, en donde la profecía muestra de que los rusos no van a parar de hacer guerra, hermano. Van a terminar con uno y van a empezar con otro. Aunque ahorita están ahí algo achicopalados, porque les está cayendo duro. Pensaron que iba a ser fácil, mas no les ha sido fácil. Amén. Pero el asunto es que todavía, según las profecías y según algunas bases bíblicas, pues muestra que del norte vendrá el problema y Rusia, comparado viendo en el mapa, está al norte de Israel y los rusos se le van a dejar venir encima de los israelitas y se van a unir varias naciones, entre ellos los chinos, los turcos y un montón de árabes y feos por ahí. Y cuando ya tengan a Israel prácticamente para destruirla, se humillan, claman y aparece el Señor. ¿Esa qué sería? La segunda venida. ¿Y a qué viene? A someter a todas esas naciones, pero Israel, ¿cómo va a estar? Acorralada, mis amados. Por eso es necesario que todos regresen, para que entonces se cumpla lo que escrito está, y todo ojo le verá, aún los que lo traspasaron. ¿Y quiénes fueron los que lo traspasaron? O sea, literalmente, los judíos. Y miren, es que ¿por qué tienen que ser tratados los judíos, hermano? Porque los judíos dijeron, es que no sabían qué es lo que estaban haciendo, que lo mataran, crucifíquenlo, mátenlo, y que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, dijeron. Entonces se ataron por sus propias palabras. Por eso es que todos tienen que regresar dentro de este periodo, mis amados hermanos, y esto es lo que está marcando que Cristo pronto viene. Amén. Todos están regresando. Aún están diciendo ahí que los apellidos que terminan en EZ son de descendientes judíos y que si quieren pueden ir a pedir la nacionalidad judía. ¿Quién se anima? ¿Alguien termina su apellido en EZ? ¿No? ¿Sí o no? Ay, ¿no quieren ir a pedir también su nacionalidad? Pastor, aquí en la iglesia estoy bien. Bueno, perdón, que se vea que en realidad somos iglesia. Amén. Me refiero a la iglesia, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? A vivir de tal forma, mis amados hermanos, que estemos babeando por el regreso del Señor. Entiéndase, enamorado. Y los haré ¿ya leí la cita, no? Ezequiel 37:21, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré
de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Sigue diciendo, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Escuchen esto, y los salvaré. ¿De qué los va a salvar? De ese momento en el que estén ellos encerrados, prácticamente ya sintiendo que fueron derrotados, amén, el Señor va a venir a salvarlos. ¿Por qué? Porque se rebelaron por sus pecados. ¿No nos tendrá que salvar también a nosotros el Señor de eso? Entonces alineémonos ya, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo pronto viene, y los limpiaré, dice, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Entonces, ¿para qué tienen que regresar? Para que el Señor los limpie, para que vean que al que mataron, Él era. La Biblia muestra, mis amados hermanos, que, imaginen ustedes esto, Cristo resucitó, murió, resucitó, se fue al cielo. Definitivamente escrito está que el reino de los cielos, ahí no va a entrar carne ni sangre, amén. Pero si no va a entrar carne ni sangre, ¿por qué? Dice la Biblia que cuando Él venga, ¿por qué le va a enseñar las heridas a su pueblo? ¿Por qué ese cuerpo está herido si es un cuerpo glorioso? ¿Por qué sigue herido? ¿Por qué sigue con sus heridas? Para que vean todos aquellos que lo traspasaron y ven, de veras, si ese fue el que matamos. Miren, ahí están las heridas. Entonces, mis amados hermanos, hay evidencia, y está en el cuerpo de Cristo, y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Vamos, avancemos. Se levantará, esto es en el periodo de tribulación, de gran tribulación, un regidor malvado y poderoso conocido como el anticristo. ¿Qué significa la palabra anticristo? En contra de Cristo. ¿Alguna vez han comprado ustedes antipulgas? No, pastor, yo he comprado antiperros para que se muera el perro y me queden las pulgas. Daniel 11:36. Y el rey, escuchen esto, aquí está hablando del anticristo, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Amén. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá, mis amados hermanos? Que simple y sencillamente el anticristo se va a manifestar. ¿Para qué? Para que se destruya todo culto. Entonces vendrá a pasar algo que a Dios, ¿verdad? Algo que se llama ecumenismo. Y ahí van a ver de todas las religiones sabidas y por haber, adorando según ellos a un mismo Dios o al verdadero Dios, pero en realidad ese va a ser el anticristo. Esta es la razón, mis amados hermanos, por la cual ustedes y yo no podemos llevarnos la de, como dice el apóstol, de fustán con picos, de pretender ser más misericordiosos que Dios, mis amados hermanos. Porque si el mismo Dios, dice la Biblia, y lo hemos dicho en más de una oportunidad, va a colocar de un lado a unos y de otro lado a otros, amén, a uno amó y al otro aborreció, es por sus obras, es por sus frutos. Entonces nosotros, mis amados hermanos, encarguémonos de honrar, agradar y servirle a Dios con todo lo que tengamos, amén, y eso va a marcar una diferencia para no rendirnos delante de cualquiera que venga a decir, yo soy el Cristo. ¿Escucharon ustedes hace algún tiempo de un hombre que se llamaba Jesús, María y José, le faltaba llamar? Jesús, María, no sé qué, que decía que él era el Cristo resucitado, que él era el Cristo hombre? ¿No? No, bueno, algunos sí, otros no. El asunto es de que este hombre se manifestó diciendo de que él era Jesucristo hombre, y sus seguidores aquí en Guatemala habían, ahí en el obelisco hicieron su reunión. Decía su eslogan era salvo siempre salvo, ese, y se tatuaban algo similar a esto, 666, 666, el número de la bestia se ponían los seguidores.
Ya tiene una sementecita. ¿Por qué les digo esto? El asunto es que este hombre dijo que él era el Cristo y se murió. Pero no ha terminado la historia. Se murió y ahora ¿qué dicen sus seguidores? Que él es Dios Padre. Y que su esposa es, bien, todavía está viva, es Jesucristo, mujer. O sea, es una de tonterías, pero tienen seguidores. Y nosotros que predicamos la verdad, se nos van los seguidores. ¿Por qué, mis amados hermanos? No molesten, ¿no? Porque eso tiene que pasar. Lo acabamos de leer. Uno será tomado y otro será dejado. Así de simple. Amén. ¿Qué le dijo el Señor a sus discípulos en una oportunidad cuando la Biblia muestra que después de haber alimentado a multitudes, se empezaron a ir? Y el Señor y los discípulos vienen: Señor, todos se han ido. ¿Y qué le dijo el Señor? No se quieren, así lo dice el original, largar todos ustedes. Estos me siguen, y así lo dice el original, porque yo les doy de hartar. Ustedes han leído cuando la Biblia dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pues cuando dice ese pan nuestro, esa palabra pan, cuando escuchan el original es un pan que dice hartos. O sea, es un pan que los dejó hartos, satisfechos y no querían más. Pero el pan que nos deja hartos, satisfechos es cada día, dánoslo hoy. Entonces las multitudes seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque así lo dice, porque Él les daba de hartar. ¿Y ustedes por qué lo siguen? Porque quiero ver si me da de hartar. Tenemos que seguirlo por puro amor. Amén. Entonces vamos a ver las ofrendas. Este demandará el culto del pueblo. ¿Se dieron cuenta que primero lo va a quitar? Según lo que dice acá. Amén. Pero acá dice que lo va a demandar. ¿De dónde? O sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque todo esto es lo que va a pasar en la gran tribulación. Amén. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No quiere a ningún Dios, pero él se hace pasar por Dios. Entonces, ¿qué quiere? Está como los patojos de 20 para abajo, no saben ni qué quieren, pero los cubrimos con la sangre de Cristo para que sí sepan qué quieren. Será un tiempo de sufrimiento tal que, a menos que fuera cortado, nadie sobrevivirá. Aquí está la cita que ya dimos, mis amados hermanos. Vamos a avanzar. Y esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque, bien, pues, cuando ustedes han escuchado, me recuerdo que lo prediqué en algún momento, eso sí, hace mucho tiempo, el toque de la final trompeta. La final trompeta, mis amados hermanos, no es de la 1 a la 7, que son las 7 trompetas que la Biblia menciona, amén, sino es la trompeta del Padre, la trompeta del Hijo, y la final trompeta es la que va a sonar el Espíritu Santo, no la séptima trompeta. Ahorita estamos a la altura, mis amados hermanos, de la cuarta trompeta, y en el periodo en el que la quinta trompeta va a sonar, amén. ¿Cuál quinta si solo yo ni toca, pastor? ¿Me voy a no entender ahí? Vale. Entonces, la cuarta trompeta, mis amados hermanos, ya sonó. El periodo en el que estamos es el periodo en el que la quinta trompeta va a sonar. Pero cuando por eso les coloqué esto acá, porque cuando la quinta trompeta suene, eso ya es la tribulación. Entonces la quinta trompeta en cualquier momento suena. No se van a asustar si algún día escuchan que me estoy sonando ahí en el micrófono y piensen que es la quinta trompeta. ¿Y qué va a pasar cuando suene la quinta trompeta? La iglesia ya no está. O sea, ya nos fuimos. Y suena la quinta trompeta. E inicia el periodo de tribulación. Y miren, ya el tiempo se nos fue, mis amados hermanos, pero vamos a dejar esto nada más, porque como se lo dije, ¿verdad? Esto es doctrina y son cosas básicas, esenciales, fundamentales. Y si Dios nos lo permite, algún día vamos a hablar más detalladamente de lo que es
La tribulación y la gran tribulación, y hay mucho, pero sinceramente de estos temas, hay demasiado que hablar. A ustedes y a mí que nos baste, aunque no sepamos todo lo que va a pasar en la gran tribulación, que nos baste vivir en santidad y saber que aunque yo no sepa qué va a pasar en la gran tribulación, pero si Cristo viene pronto, ¿dónde voy? ¿Para qué voy a andar averiguando qué va a pasar en la gran tribulación si de todas formas, mientras que aquí la tierra esté en ese periodo de tribulación, ustedes y yo, primeramente Dios, vamos a estar en la boda del Cordero? Amén. ¿A cuánto les gustaría casarse, por ejemplo, ahí donde hayan piscinas? Ni idea. ¿Dónde les gustaría casarse? Pues? A mí Cancún, pues. Bueno, ahí no hay piscina. Bueno, escuchen esto, pues. Y en Apocalipsis 9:3, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, escuchen qué tremendo, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¿Alguien me puede decir cuál es el sello de Dios, hermano? Entonces pregunta de examen. ¿Cuál es el sello de Dios? El Espíritu Santo. Amén. Dios mío. Es que miren, de verdad, esto es bien tremendo. ¿Por qué? Porque se echa de ver cuando alguien tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿En qué se echa de ver? En que traen dónde apuntar. No se van a enojar conmigo. ¿En qué se echa de ver? ¿Ah? ¿Cómo actúa? ¿En qué tan sujeto es? ¿En qué tan obediente es? Pero ¿qué pensarán ustedes de aquellos que el pastor, la pastora dicen una cosa y sí, pastor, sí, pastor? A que parecía que era la novia del profesor Girafales. Sí, mi vida, sí, 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 mira. Pero cuando el pastor y la pastora se dan vuelta, esa gente no le confianza. Esa gente no trae donde apuntar. Entonces, mis amados hermanos, el sello del Espíritu Santo se echa a ver cuando uno lo tiene. ¿En qué? ¿En dónde? Miren, voy a decirles esto. Vuelvo a la carga. Dios no es un Dios de moldes. Porque si Él hubiera sido un Dios de moldes, en lugar de hacer seres humanos, hacer robots. Pero a mí, desde que llegué y tomé las cosas de Dios en serio, ¿cuántos años me bastó para llegar a ser pastor? Ni idea, pastor. ¿Cuánto les he dicho? 3. La pastora se tardó un poquito más. A ella le costó 11 meses. Y les digo, les hablo por mí. Algunos de ustedes conocen a los que fueron mis pastores y ellos no eran igual a mí. Y me nombraron pastor. ¿Y será que ustedes, mis amados hermanos, no tendrán la oportunidad de ser nombrados pastores? ¿Pastoras? Sí, pastor, pero no quiero. Pero si me toca con esa gente de la iglesia, del Espíritu de verdad. No, primeramente me toca un poquito de gente mejor. Amén. Entonces yo solo pregunto, ¿será que no debería de haber salido ya alguien? ¿Y quién? ¿A quién mandamos, hermano Javier? ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué volteo acá? Porque lo cantábamos, hermano. Bueno, no sé ni dónde está.
Pero la Biblia dice, heme aquí, ¿qué dice? Envía al hermano. ¿Qué dice? Envíame a mí. Y yo iré. ¿A dónde? A donde me envíen. O se va a ir a donde usted quiere. Sin palabras se quedaron. Entonces, mis amados hermanos, se le echa de ver a cada uno de nosotros, se nos echa de ver cuando tenemos ese sello. Y miren lo tremendo acá. No lo sé, ¿alguno de ustedes los habrá picado alguna vez una avispa? Pero avispas, no las abejas, ¿verdad? ¿Y los ha picado avispa y abeja? A mí ya me picaron las dos. En una oportunidad me picaron 2 avispas. Se me hinchó la pierna, ¿sí? Porque me picaron acá. Y en otra oportunidad me picó una abeja, gracias a Dios que fue abeja. Andaba yo allá en, no sé si es Florencia o Palencia, no sé cómo se llama ese, aquel parque donde fui una vez pasada ahí por Canela Antigua, ¿cómo se llama? Florencia. Estaba jugando básquet y dejé mi soda ahí abierta, en lata. Y como estaba jugando, entonces pegué la carrera y me fui a echar mi trago. Y la avispa, la abeja estaba adentro. Entonces me la eché a la boca y me pico. Se me hinchó el labio así. Y seguí jugando y un hermano me agarra. Me dio un codazo acá y se me llenó todo el ojo aquí de sangre. Mira cómo regresé siempre a la casa. ¿Por qué les digo eso? Porque si han experimentado lo que es que los pique uno de estos animalitos, ¿y cómo sabe la picadura de un escorpión? Masacre. Palabra hebrea para los que no saben. Pues muestra, mis amados hermanos, que estos no solo pican, ¿verdad? Sino inoculan un veneno. Y eso puede matar a la gente que le dio un palo para allá y se acabó. Y así, eso es lo que dice la Biblia, que viene sobre todos aquellos que no van a decir que no traen dónde apuntar, no, que no tienen al sello, que no tienen al Espíritu Santo, o que sí lo tienen pero les cuesta obedecer. Apocalipsis 9:5, y les fue dado no que los matasen, sino miren qué tremendo, hermano, que no los maten, sino solamente que los atormenten. ¿Por cuánto dice? 5 meses. Entonces así va a ser el periodo de tribulación. ¿Vieron ustedes aquella película de cómo? Los Juegos del Hambre? Donde creo que algo así era, sonaba algo y venía una prueba. Algo así va a ser. Y va a haber ese reloj, pastor, que está... Pues yo no sé, mis amados hermanos, pero el asunto es que algo así, para que se hagan una idea. Ahí va a estar la carne, pastor. Miren lo que piensan en lugar de estar pensando en las cosas. Sino que los atormentaban 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ay, Dios mío. El 6º ángel, dice, tocó la trompeta. Esto ya es en la tribulación. Y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo: el 6º ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que han estado, escuchen esto, atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados, escuchen, para la hora, el día, el mes y el año. O sea, la fecha ya está. ¿Pero para qué lo soltaron? A fin de matar, ¿a qué dice? Entonces aquí ya empieza la matadera de alguien por ahí. ¿Y entonces qué? ¿Van a morir o no van a morir? ¿A qué altura creen ustedes que estamos aquí ya? Ya prácticamente aquí estamos a la altura, mis amados hermanos, de que ya todos van a estar siendo sometidos a la segunda venida. Qué tremendo va. Y lo más tremendo es que ya terminé. Entonces, mis amados hermanos, en el amor del Señor les digo, preparémonos. Amén. ¿Por qué?
Si Cristo puede venir en cualquier momento. ¿Y qué va a suceder, mi amado hermano, si el Señor viniera y tú ni siquiera sabes qué te mandó a hacer? ¿Cuántos me pueden decir, pastor? Yo ya sé qué me mandó el Señor: a amonestar en la iglesia. ¿Cuántos saben a qué les mandó el Señor? ¿Manos? Y todos agachan a mirar y dicen. Si no lo saben, porque probablemente así sea, pregúntenselo. ¿Estamos? ¿Y qué van a hacer cuando el Señor le responda? Obedecer y hacerlo. Y en el nombre de Jesús se van a dar cuenta de que nos vamos a ir probablemente más pronto de lo que nos imaginamos. Decimos amén, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios.